Hola, continuando con la difusión de material preventivo para el cuidado de nuestra salud y también de quienes dependen de nosotros, o sea, nuestras familias, en esta ocasión vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades respiratorias. Son un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias o parásitos y hongos, las cuales comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Entre estas enfermedades están la COVID-19, influenza, resfriado común, amigdalitis y sus complicaciones como bronquitis, neumonía, que afectan a las vías inferiores y pueden tener consecuencias fatales. Vamos a hablar un poco de las principales enfermedades que afectan actualmente a la población. Todos recordamos del COVID-19, causado por un virus llamado coronavirus, que se presentó por primera vez en el año 2019 causando una enfermedad que afectaba las vías respiratorias superiores e inferiores con graves complicaciones que llevó a la muerte a millones de personas a nivel mundial, con un impacto social, familiar y económico de gran escala. Luego de 3 años de pandemia, la vacunación masiva contra el coronavirus permitió disminuir la cantidad de contagios y la severidad de los síntomas hasta el punto que se puso fin a la pandemia sin que esto signifique que ya no existe la enfermedad y que no podamos contagiarnos. El COVID-19 empieza aparentemente a través del contagio de este virus que antes era solamente de animales o solamente se contagiaba entre animales, hizo una mutación y permitió contagiar desde los murciélagos hacia los seres humanos. Esto es una hipótesis que aún no ha podido ser confirmada por completo. En el Ecuador aún se registran en promedio 280 casos semanales de COVID-19, aunque cabe destacar que este número es mucho mayor, dado que los síntomas actuales de COVID son muy similares a una gripe común y no todos los pacientes se hacen una prueba o acudan a un hospital para recibir tratamiento y confirmar el diagnóstico. Actualmente predomina a nivel mundial, con Ecuador incluido, la variante Omicron, que tiene una gran capacidad de contagio. Se contagia más fácilmente que las primeras cepas del virus. Producen síntomas respiratorios superiores que en ocasiones pueden complicar los bronquios, pulmones y sistema digestivo, y no es fácil de detectar con las pruebas comunes de antígeno, sino con estudios de PCR de alta sensibilidad que se hacen muy poco por su costo y se los reserva para pacientes complicados. En la empresa no se han detectado casos de COVID-19 en el último mes con las pruebas disponibles. Sin embargo, ha existido un aumento de casos de resfriados, infección respiratoria y entre ellas influenza con síntomas más fuertes de lo que daba el COVID. Actualmente se está iniciando la fase de vacunación de la tercera dosis de refuerzo o la quinta en total para los adultos, con una vacuna bivalente, que significa que tiene protección tanto para la variante original del coronavirus como para la nueva cepa llamada Omicron. Inicialmente, esta vacuna se aplicará al personal vulnerable y al personal de salud, y se estima que en el próximo año sea asequible para la población general siempre y cuando se hayan colocado todas las 4 dosis previas. En esta imagen podemos ver una comparación entre los síntomas iniciales que daba el COVID-19, la variante Omicron, la variante Delta y los síntomas del resfriado común. Como ustedes pueden ver, en todos los casos hay síntomas de gripe: fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, cansancio, dificultad para respirar, a lo que nos daba una pequeña idea de que teníamos COVID. Con la variante Omicron, aparte de los síntomas, el dolor de cabeza, la sudoración nocturna, la congestión, el dolor de garganta y la tos seca, el dolor muscular y los escalofríos son muy comunes, con una particularidad: no se presenta fiebre en todos los casos. La variante Delta sí presenta fiebre más los síntomas anteriormente descritos y también puede dar náuseas o problemas intestinales. Tanto la variante Omicron como la Delta no son tan sencillas de identificar con las pruebas
y es muy complicado solamente por sintomatología saber qué tipo de COVID tiene o qué tipo de enfermedad respiratoria tienen. Si ustedes ven en los resfriados comunes también tenemos estornudo, congestión nasal, dolor muscular, dolor de garganta, tos con flema o tos con seca en otros casos, lagrimeo, estornudo, entre otros, ¿sí? En pocas palabras, todo griposo puede tener COVID-19 o influenza hasta que se demuestre lo contrario. Hablemos ahora un poco de la influenza, otra de las enfermedades que nos contagia, que nos afecta en gran magnitud. La principal prevención es el cuidado propio y la aplicación de la vacuna anual contra el H1N1 y la tipo A y tipo B y contra la gripe estacional H2N3. La influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Se transmite con facilidad de una persona a otro a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o con los estornudos, es decir, muy similar a cómo se transmite el COVID y el resfriado común. Los síntomas más frecuentes suelen ser fiebre, tos, dolor de garganta, secreción y congestión nasal, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, vómitos y en algunos casos también diarrea. La influenza causada por este virus H1N1 fue responsable de una pandemia que muy pocos recordamos en el año 2009, donde hubieron millones de contagios a nivel mundial con algunos casos de muertes como complicaciones respiratorias. La diferencia es que en el año 2009 el acceso a la información inmediata no era tan rápido como lo es ahora. ¿Sí? No teníamos WhatsApp, no teníamos un Facebook que nos daba noticias al instante y por eso es que aparentemente no vivimos una pandemia como la del COVID. Sin embargo, en cada país hubo una lucha interna entre los equipos de salud para poder luchar con esta enfermedad hasta que aparezca una vacuna. Si bien la H1N1 o la influenza ya no se considera como pandemia, sigue causando contagios a nivel mundial. El H1N1 se contagia inicialmente desde las aves de corral al ser humano y posteriormente de humano a humano. En la empresa, en el último mes, hemos tenido algunos casos de influenza tipo A y el problema es que, a diferencia del COVID, que la prueba marca positivo en el primer día de síntomas, cuando no es Omicron, la influenza tienen que pasar por lo menos 3 días para tener un resultado confiable en el test de antígenos. Hay que tener en cuenta ciertos signos de alarma cuando una persona tiene influenza o incluso cualquier tipo de enfermedad respiratoria. En niños vamos a estar muy atentos a una respiración agitada o dificultad para respirar, a un color azulado de la piel, si no está tomando suficientes líquidos o no se presenta fácilmente ni interactúa con otras personas. Está tan molesto que no quiere que le alcen. Tiene síntomas de influenza que mejoran pero regresan con fiebre y empeoramiento de la tos y también suele haber una fiebre con sarpullido. Si es que alguno de nuestros niños tiene uno de estos síntomas, debe acudir inmediatamente a un centro médico. En cambio, en adultos vamos a tener mucho cuidado con los siguientes síntomas: dificultad para respirar o falta de aliento, es decir, me canso fácilmente, camino un poquito y siento que me falta el aire, siento que me voy a desmayar, etc. Cuando hay dolor o presión en el pecho o en el abdomen, cuando hay mareos repentinos sin una causa que justifique, cuando hay estados de confusión mental, la persona no sabe cómo está, dónde está, si es de día, de noche, o si olvida las cosas, o hay vómitos fuertes o constantes. De igual manera que en el caso anterior de presentarse alguno de estos síntomas, es importante acudir inmediatamente a un centro médico para evaluación y tratamiento. La prevención para esta enfermedad, como les dije antes, es a través de una vacuna, pero que debe ser aplicada cada año. Hay muchas personas que dicen yo me vacuné hace 5 años. Lamentablemente, este virus de la influenza, al igual que el del COVID, muta fácilmente y para el año siguiente tiene la capacidad de burlar las defensas que nos dieron las vacunas anteriores y por eso es importante que cada año tengamos un refuerzo de la vacuna contra la influenza. Pueden acceder a esta vacuna a través de los centros de salud, a través de centros de vacunación privados a un costo que va entre 12 a 20 dólares por dosis y también pueden estar atentos a las campañas de vacunación que hacemos en la empresa.
Hay otros virus respiratorios causantes de infecciones a nivel del aparato respiratorio: adenovirus, coronavirus, metaneumovirus humano, virus de la parainfluenza, la gripe, virus respiratorio sincitial, rinovirus, enterovirus, entre una gran variedad de virus que nos vayan afectando. Estos virus pueden causar la enfermedad y síntomas muy similares entre cada uno y diferentes capacidades para producir complicaciones. Es por esto importante acudir a control médico inmediatamente que se presenten síntomas y olvidarse de la automedicación y de la típica frase que ya me ha de pasar. Estos virus pueden causar varios tipos de infecciones, entre ellos el resfriado común, amigdalitis, bronquitis, neumonías, COVID. Y entre estas, tanto la amigdalitis, bronquitis y neumonía pueden tener un origen viral como bacteriano, por lo que es importante la evaluación médica oportuna y un tratamiento adecuado. ¿Cómo se transmiten estos virus? Esto es muy común para todos, para la influenza, para el COVID, para el adenovirus, para el virus de la gripe o del resfriado común, etc. Todos estos virus comparten el mismo mecanismo de contagio, con mayor o menor facilidad de ingresar a las células y causar enfermedad. La principal vía de contagio es la vía respiratoria, a través de partículas de saliva que quedan suspendidas en el aire al ser expulsadas por una persona enferma o portadora asintomática del virus, cuando ésta tose, habla o estornuda sin las medidas de precaución adecuadas. Se puede contagiar también por el contacto directo, como besos, o por dar la mano sin que éstas se laven, sobre todo con una persona que ya está contagiada del virus. También por el contacto con objetos contaminados que han estado en uso de una persona enferma o de un asintomático portador, como está el computador, el mouse, teléfono, la manilla de la puerta, etc. Por eso es importante tener en cuenta todas las medidas de prevención para evitar contagios involuntarios. Los síntomas comunes entre todas las enfermedades respiratorias suelen ser la tos, la fiebre, el cansancio y, según algún otro tipo de virus que nos vaya a dar, también nos puede dar congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga o dificultad para respirar. Como les dije en un inicio, solamente con síntomas lamentablemente no podemos saber qué tipo de enfermedad tiene o qué tipo de virus le está atacando. Si es que el caso lo amerita, es muy importante e imprescindible realizar pruebas de diagnóstico para dar un tratamiento oportuno. ¿Cómo debemos protegernos de estas enfermedades? Pues es muy sencillo. Una de las principales causas es evitar el frío, o si tengo que estar en el frío, abrigarme de forma adecuada. Abríguense bien, eviten corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura, exponerse al frío con el pelo mojado o cuidado con el exceso de calefacción y aires acondicionados, sobre todo en esta época de verano, y teniendo muy en cuenta los cambios bruscos de temperatura que tiene la ciudad de Quito. En la costa hay que tener también mucho cuidado con el cambio brusco de temperatura del calor externo al frío interno por el uso de aire acondicionado. El frío genera un ambiente propicio para que los virus puedan ingresar al cuerpo humano y también predispone a que las personas busquen espacios en común generando aglomeraciones donde es más fácil contagiarse de alguna enfermedad. Evite ambientes hostiles. Evite particularmente ambientes fríos o muy secos, con humo o donde se encuentren personas tosiendo o con otros síntomas respiratorios. Podemos exigir a una persona enferma que esté junto a nosotros que use mascarilla tanto para el cuidado de esa persona como para el de nosotros y de los demás. Desde otro punto de vista, si usted tiene síntomas respiratorios, evite acudir a reuniones sociales y utilice mascarilla en casa, en el trabajo, en el transporte público, etc. Seamos responsables con nuestra salud y solidarios con los demás para evitar el aumento de la cadena de contagios. Evite el consumo de cigarrillo o contacto con personas fumadoras. Recuerden que este tipo de drogas actúan directamente sobre el aparato inmune o sistema de defensa de nuestro cuerpo, predisponiendo a que una infección respiratoria pueda tener complicaciones graves.
Me encantaría ser portador de excelentes noticias sobre que la pandemia que recién pasamos nos dejó enseñanzas para aplicarlo por el resto de nuestros días. Sin embargo, es todo lo contrario. Pasamos de esta pandemia como una película en el cine y salvo contadas excepciones hemos vuelto a las mismas conductas que teníamos antes y que nos llevaron a tener contagios masivos de enfermedades respiratorias. Para muestra un botón, en esta empresa, la principal causa de consulta médica y de ausentismos son por enfermedades respiratorias de quienes no aplican las medidas de prevención en casa ni en el trabajo. Si usted tiene síntomas respiratorios, debe usar mascarilla tanto en casa como en el trabajo para evitar contagiar a sus familiares, a sus compañeros y a personas en la calle y sobre todo para que usted se recupere más rápido. Esta es la principal herramienta. No deberíamos usar todos mascarillas, sino solo aquella persona que se contagió de algún virus. Esto es responsabilidad. Sin embargo, mientras esto no suceda y no generemos la conciencia de prevención en todos, el uso de mascarilla podría permanecer por largo tiempo en la empresa. Recuerde que al toser o estornudar debe cubrir su boca con su codo o con un pañuelo descartable, incluso si está usando mascarilla. Evite saludar de mano, beso y abrazo. Hemos sido testigos presenciales de personas que, estando enfermas, no usan mascarilla y se acercan a saludar con beso y abrazo sin importarles si contagian o no a sus compañeros y menos aún a sus familiares. Esto es falta de empatía y falta de responsabilidad. Y otra de las principales herramientas de prevención que también estamos pasando por alto y que incomprensiblemente es muy difícil lograr que la gente lo haga es el lavado de manos. Esta es la principal herramienta preventiva, no solamente para enfermedades respiratorias, sino también para enfermedades de la piel, para enfermedades gastrointestinales, para trastornos de la visión, para enfermedades genitourinarias, etcétera. Me animo a lanzarte un reto el día de hoy. ¿Podrías establecer en tu casa normas de prevención para evitar el contagio de enfermedades respiratorias entre tu familia, en la escuela y en tu trabajo? ¿Te animas a cumplir con este reto? Si es así, eres de nuestro equipo. Ayúdanos a hacer prevención en tu casa sobre todo y ser ejemplo de prevención en FlexiPlus, InjectPlus y HiPaper. Nos vemos en un próximo video.